a tener la predicación de la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 al 12. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 al 12. Cuando hablamos de los tesalonicenses, estamos hablando de gente que tenía una cultura religiosa. Ellos tenían sus propios dioses, pero no eran dioses, no era el Dios vivo que estaba ahí, sino que dioses paganos. A veces eran hombres que recibían adoración y habían dioses en representaciones humanas y los adoraban, pero los cultos que ellos hacían no eran como los cultos nuestros, ¿no? Aquí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos alabando a través de las alabanzas, estamos adorando a través de la predicación de la palabra, pero allí en esos cultos que hacían los paganos era, como decíamos nosotros, un degenere. Había prostitución, había relaciones sexuales en el templo dedicadas a una diosa de la fertilidad, y entonces era una cultura diferente, ¿no? Cuando uno va a evangelizar, pues uno le dice a la gente: el Señor viene a llamar pecadores, ¿verdad? No ha venido a llamar santos. Hay iglesias que hacen lo contrario, dicen: tú tienes que ser un santo para ir a la iglesia y ser salvo. Pero la Biblia dice lo contrario, ¿no? Dice, Jesucristo dijo: no he venido a llamar justos, sino pecadores. Y cuando uno encuentra gente, va a ver que la gente tiene diferentes problemas de conducta, problemas de drogadicción, de borrachera, de muchas cosas, ¿no?, que tiene la gente. Entonces, a eso vino a llamar Jesucristo, a este tipo de gente, ¿no? Aquellos que dicen que son santos, no los ha venido a llamar el Señor. Ha venido a llamar pecadores. Pero cuando en Tesalónica se convirtieron los hermanos, Pablo dice: bueno, si no los corrijo bíblicamente, estos van a continuar yendo al culto de la diosa Artemisa, ¿no? Van a seguir con las mismas costumbres. Como una campaña evangélica allí en Moncagua, yo recuerdo que una vez fuimos a una campaña evangélica, recién convertido, fuimos con el hermano Rigoberto Vaquerano, y el predicador hizo el llamamiento ahí, ¿verdad? Y estaba un hombre ahí, el único que se convirtió allí era un hombre, y se levantó, se puso de pie y oraron por él. Y entonces el Señor, el predicador le dice: hoy, este día, hay fiesta en el cielo. Un pecador se arrepintió y ahora pues el Señor está muy, muy alegre por este hermano que ahora ha confiado en Cristo y ahora es salvo. Todo el mundo aplaudía, ¿va? En las campañas todo el mundo aplaude, ¿no? Pero resulta que pasado la oración y todo, el hombre se fue a sentar, sacó la cajetilla de cigarro, prendió el fuego y se puso a fumar, ¿no? Y llega el pastor y le dice: pero hermano, si acaba de convertirse usted y ya está con el cigarro. Pues usted no me dijeron, que iba a dejar el cigarro. Solo me dijeron que confiar en Cristo. Yo confié, pero yo tengo este vicio de fumar. Pues de ahí entonces el Señor fue correcto, no tenía el vicio, pero a partir de ahí ese hombre tenía que hacer cambios en su vida. Pero a él no le explicaron que había que dejar de fumar, ni borracheras, ni nada, ¿no?
Entonces Pablo, algo parecido ahí en Tesalónica, tenía que explicarle a los hermanos que hay tipos de conductas que ya no son correctas para un creyente. Y eso es lo que predicó el hermano Antonio en la predicación del domingo pasado, ¿no? Sobre la santidad. Sobre la santidad. Y explicó que había santidad, santidad posicional a través de la muerte de Cristo. Somos santos todos. Todos somos santos a través de la muerte de Cristo. Pero también explicó sobre la santidad práctica. Y esa santidad se llama santidad progresiva, es decir, que de la noche a la mañana el creyente no es que va a dejar todas las malas costumbres, ¿no? Poco a poco tiene que ir progresando en su... Ahora ya no somos lo que éramos antes. Si usted revisa su vida, ya no soy lo que era antes. Porque ha ido progresando, ha ido dejando algunas costumbres, algunas malas conductas, algunas formas de hablar que no son correctas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasaba ahí en Tesalónica, ¿no? Y la sección del capítulo 4, versículo 1 al 12, esa sección se llama agradando a Dios. Agradando a Dios, es decir, todo está hablando acerca de agradar a Dios. Del versículo 1 habla acerca de agradar a Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, bueno, estos creyentes de aquí corren el peligro de que van a vivir como vivían antes. Entonces hay que explicarles. Pablo les había explicado y ahora les vuelve a explicar. Ellos habían dejado la idolatría de los dioses paganos, pero algunas conductas había que corregirlas. Entonces, Pablo les introduce la doctrina de la santidad. Les introduce la doctrina de la santidad, que es el otro lado de la moneda, ¿no? El paganismo una cosa y la santidad otra cosa. Sí. Entonces, y eso es lo que pasa a veces en los creyentes. Todavía no han dejado el paganismo algunos creyentes. Todavía siguen con las malas costumbres de la vida del mundo, ¿sí? Porque los creyentes a veces quieren andar en todo lo que andaban antes, ¿no? Y el mismo mundo, el mismo diablo, se encarga de humillar al creyente por otros que no son creyentes, ¿sí? Me decía un hermano, me fui para el partido de fútbol, a ver el fútbol, y no quise ir al culto. Y dice que estando ahí en el alegato de los partidos, de los equipos, empezaron a agarrarse a pedradas, aquí en esta cancha, aquí de Chapeltique, que agarraron a pedradas las barras. Y resulta, no le pudo caer a otro, sino que me cayó a mí, me dijo el hermano. Gloria a Dios, le digo yo, porque ¿para qué anda allí? Donde no le conviene andar, ¿no? Donde no le conviene andar. Ahora los creyentes podemos hacer algunas cosas, podemos andar en todas partes, pero hay cosas que no nos convienen. No nos convienen. Como creyentes tenemos que apartarnos. Por eso la palabra santo significa apartados para Dios. Apartados para Dios. Entonces, Pablo introduce la doctrina de la santidad, y este era un tema que había que enseñar a todas las iglesias, porque todas las iglesias de esa zona, de esa región, tenían esas malas costumbres. Y por eso ahora Pablo va a introducir este tema, y él dice cómo debemos de agradar a Dios.
¿Cómo debemos agradar a Dios? Y el apóstol Pedro también habló de esto, y todos los apóstoles hablaron acerca de la santidad. El apóstol Pedro en el capítulo 1 de la primera carta, versículos 15 y 16, dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santos. Entonces, hermanos, es importante, ¿no?, hablar de la santidad. Y ya lo explicaba el hermano Antonio. Entonces, llegamos a los filipenses también, dicen: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, hermanos, tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito. Los creyentes hemos sido dejados en esta tierra, no hemos sido quitados de aquí. En medio de esta generación maligna todavía vivimos aquí con el propósito de que nosotros seamos la luz. Y ustedes, casi que a nadie le gusta la oscuridad, ¿verdad? Siempre cuando se va la energía eléctrica y queda oscuro, ahí anda buscando los fósforos. Bueno, ahora los celulares, inmediatamente agarran el celular y prenden la lámpara. A nadie le gusta la oscuridad. Ahora entonces, pero los creyentes han sido dejados en esta tierra para hacer luz. De esos que viven en tinieblas. Ese es un propósito importante, pero si tú andas como tinieblas, ¿cómo te van a hacer caso, pues? ¿Cómo vas a hacer luz si vives en tinieblas también? Ahora, entonces, Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que uno debe de ser irreprensible y debe de ser sencillo, hijos sin mancha en medio de una generación maligna. Esto indica que como creyentes tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia. No tenemos que comportarnos igual que todo el mundo, ¿no? Una vez una hermana me dijo: fíjese que me llegaron a buscar la hija para que salga como reina de las fiestas patronales. Y ya gasté como $500, me dijo. ¿Y qué consejo me da usted? Y ya había tomado, no ocupaba consejo, ya había tomado la decisión, va. Me hubiera dicho: mire, hermano, me buscan a la hipota de candidata para reina en las fiestas patronales, yo le hubiera dicho que no, va. Pero ya le había comprado el vestido, ya le había comprado zapatos, y hasta los dulces que iban a dar, y los besitos también, va. Entonces, no, hermana, le dije yo: ¿y qué fue lo que vino? Van a decir que la reina de la iglesia bautista va allí, le digo. Y entonces nos criticaban duramente por esas acciones, ¿no? Nos criticaban duramente porque van a decir que la iglesia bautista tiene reina en las fiestas patronales. Y entonces, no la saque, le dije yo, mejor deje el vestido para otra cosa, le digo. Es que es muy caro, ya gasté mucho, pues sí, no importa, le digo. Pero va a agradar a Dios, no va a agradar al alcalde, le digo. No va a agradar a los concejales de la alcaldía, le digo, sino que va a agradar a Dios. Pero de todas maneras salió tirando besitos. O sea que no ocupaba consejo, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Debemos tener cuidado con nuestra familia, dar testimonio de que somos verdaderos creyentes allá afuera. No hacer las cosas que el mundo hace. Hay cosas, y se las hemos dicho aquí, sobre todo la gente joven que quisieran ir a un baile para la feria. Y ellos dicen, y como los hermanos dicen que no es pecado. Nosotros decimos que bíblicamente no hay un respaldo que diga que es pecado. Pero el consejo es que no vayan. ¿Y por qué, hermano, si no es pecado? Sí, porque la otra gente, la que no es creyente, le va a decir, ¿qué andas haciendo vos aquí? Aquí bailando. Bueno, y que no sos creyente vos. Entonces van a empezar a hablar no solamente del que anda ahí, sino van a empezar a hablar de Cristo, y van a empezar a hablar de Dios y de la iglesia, y todos vamos a salir en la colada ahí. Entonces, por eso es que algunas razones hay de mejor detenerse, porque es mejor agradar a Dios que ofenderlo, ¿no? Y si Dios sale bailando en las pláticas del mundo, entonces no estamos agradando a Dios. Ahora, entonces veamos ahí el versículo 7. El versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Entonces, una de las cosas que nos llaman la atención aquí, no hemos sido llamados como creyentes a seguir pecando, pero pecamos, claro que sí. Todavía tenemos la vieja naturaleza. Y Dios sabía en su infinita gracia y misericordia que el creyente con esa vieja naturaleza no iba a tener un éxito completo. Y por eso nos ha dado la salida de Juan 1.9, primera de Juan 1.9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vieja naturaleza es lo que nos impulsa a hacer lo malo. Eso se llama vieja naturaleza. Cuando hay malos pensamientos, malos deseos, cuando hay un montón de cosas que el creyente quiere hacer y que no está bien delante de Dios, es la vieja naturaleza. Pero Dios en su infinita gracia dice, bueno, puedes confesar el pecado. Y otra de las cosas importantes es que dice el capítulo 2 de primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado que es Jesucristo delante del Padre. Porque a la gente de afuera y del mundo le dicen, bueno, vos todavía pecás y que no sos creyente. Pues hay en unas iglesias que se las llevan con una santidad plena, que le dicen a los creyentes, desde el momento que usted confió en Cristo, ya no va a pecar porque la vieja naturaleza fue quitada de usted. Es una gran mentira. La vieja naturaleza todavía está ahí. Porque si no estuviera la vieja naturaleza, las cacerolas se mantendrían como nuevas, ¿verdad? Pero las señoras cuando están enojadas con el marido siempre están pegándole ahí en la cocina, ¿no? Están enojadas, y el enojarse significa que es el impulso de la vieja naturaleza. Pero tenemos entonces que entender que en la santidad práctica tenemos que ir haciendo transformaciones en nuestra vida, porque esas transformaciones en nuestra vida se llama santidad progresiva. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero necesitamos ir haciendo cambios en nuestra vida.
Y en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8, vemos que Dios nos ha dado algo importante en nuestra vida para que nosotros podamos vivir la vida cristiana con éxito. Miremos el versículo 8, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha toda la enseñanza de la santidad está desechando ¿a quién? A Dios. Está desechando a Dios, no a los hombres. Porque los hombres podemos justificarnos con cualquier cosa, ¿no? Para arreglarlo todo somos buenos, los seres humanos, ¿va? Para arreglarlo todo somos buenos. Siempre tenemos excusas de alguna manera para arreglarlo todo. Pero lo primero que vemos aquí en este versículo 8 es que si desechamos la doctrina de la santidad, no desechamos a hombres, sino desechamos a Dios. Entonces tenemos que poner en acción esa doctrina en nuestra vida. La doctrina de la santidad. Es decir, tenemos problemas para vivir la vida práctica por la vieja naturaleza que hay en nosotros, pero el éxito de la santidad reside en el Espíritu Santo. Allí reside, y de la nueva naturaleza. Ahora, ¿cómo tener éxito en la vida cristiana? Déjese llevar por el Espíritu Santo. Es una opción que usted debe de tomar, porque el Espíritu Santo es Dios. Tiene poder, nos puede enseñar, nos puede guiar, puede hacer tantas cosas, pero no lo va a hacer a la fuerza. Nos da libertad. Así como a Adán y Eva les dio libertad a Dios, ¿verdad? Les dijo: de este árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente, pero no le dijo, no lo obligó, le dio la libertad de escoger si comer o no comer. Entonces, igual el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Para siempre. Entonces significa que el Espíritu Santo está allí en usted, hermano. Si usted es un creyente que verdaderamente ha confiado en Cristo, el Espíritu Santo está ahí. Está ahí. Y a veces los creyentes somos un tanto bobos, ¿verdad? Porque nos andamos escondiendo de los hermanos, que cuando andamos haciendo alguna cosa que no está correcta, pero de Dios, ¿cómo se va a esconder y no anda allí dentro de usted, pues? ¿Sí? Pensamos que vamos a engañar a los hermanos, pero a Dios, ¿cómo lo vamos a engañar si ahí está? No lo podemos engañar. Entonces, la palabra consolador aquí significa alguien que va al lado de uno. Eso significa consolador. Alguien que va al lado de uno. Sé que el Espíritu Santo ahí va. Ahí va con usted, donde quiera que usted ande, allí está el Espíritu Santo. También tiene la idea de alguien que anima y exhorta. Y es correcto, ¿no? ¿Cuántas veces usted hizo una cosa y de repente siente que hizo mal? El Espíritu Santo está exhortando ahí. ¿Qué hizo? No debería haber hecho eso. ¿Cuántas veces dijo alguna mentira que no debía de decir? Una mentira que es lo más sencillo que la gente pone como pecado, ¿no? Pero es igual que cualquier otro pecado. Ahora, pero el Espíritu Santo anima y exhorta.
Entonces, el Espíritu Santo está a nuestra disposición para vivir la vida cristiana. Pero Él desea que tú dejes que Él controle tu vida. ¿Y cómo? Dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Leamos, hermanos, Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad. Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque la carne aquí significa vieja naturaleza. No dejemos que la vieja naturaleza nos controle, sino que sea el Espíritu que nos controle en nuestra vida como cristianos. Entonces, para vivir esa vida de santidad práctica, no debemos de satisfacer los deseos carnales. Los deseos carnales. ¿Y los deseos carnales cuáles son, hermanos? Bueno, se los voy a leer aquí en el versículo 17 de Gálatas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Todo lo que se opone al Espíritu son los deseos de la carne. ¿Sí? Son los deseos de la carne. Y a veces en cosas que usted pudiera decir, es simple, esto no ofende a Dios. Hoy, este día, no voy a ir al culto. Me voy a comprar una Coca-Cola, me voy a acostar en la hamaca y voy a comprar una salpora o una peperecha. Voy a comprar una peperecha y me la voy a quedar comiendo. Y ahí los hermanos que alaben a Dios allá. ¿Está en pecado este creyente? Usted puede decir, pero comerse una peperecha y una Coca-Cola. Sí, pero ¿qué dice en Hebreos, pues? En capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y es un mandato, congregarse. Porque algunos no se congregan porque quieren satisfacer los deseos de la carne. Comerse una peperecha y tomar una Coca-Cola no es pecado, pero el deseo de la carne ahí no es alabar a Dios, dejar de alabar a Dios, ¿no? Ahora entonces, esto es un deseo de la carne, de la naturaleza pecaminosa que nos impulsa a hacer lo malo. Y en cuanto menos alabamos a Dios, le gusta al diablo, ¿no? Y a la vieja naturaleza. ¿Cuáles son las obras de la carne o de la que impulsa a hacer la vieja naturaleza? Dice Gálatas 5, 19 al 21, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque hay más cosas semejantes. Entonces, hermanos, toda esta cosa, todo esto, pues, no permite que vivamos en santidad, si lo practicamos. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Hay pecados que son más para uno mismo y hay pecados que son más para los demás y otros pecados para Dios. Como la idolatría es en contra de Dios, ¿verdad? Ahora, la fornicación es un pecado contra ti mismo. Y la hechicería es contra Dios. Pero hay uno que es contra otro hermano. Por ejemplo, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas.
Entonces son pecados que ofenden también a Dios, pero son pecados contra otro creyente. Entonces, para no hacer las obras de la carne, debemos dejar que el Espíritu Santo nos controle. Y dice Gálatas 5, versículo 18. Gálatas 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos, si queremos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, Él dice, no se embriaguen con vino, sino con el Espíritu Santo. Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Una persona que está lleno del Espíritu Santo dice que va a hablar entre vosotros con salmos, va a hablar entre creyentes con salmos, no va a hablar de la otra hermana o el otro hermano. ¿Sí? Ya te fijaste vos, mira que la fulana, ¿verdad? Parece peperecha, ¿verdad? Mira cómo se viste. ¿Y qué le importa, va? Meterse en la vida de otro. Ni le está haciendo nada a la otra, ¿no? Ni le está haciendo nada. Entonces, no debería de ser, mira, hermana, qué bonito, ¿verdad? Como cuando nos reunimos, alabamos a Dios, cantamos alabanza, nos alegramos en el Señor. Mi corazón se regocija porque podemos alabar al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Ese pasaje donde nos predicaron hoy. Qué bonito. Pero las reacciones casi son de la carne, ¿no? Y dice que el creyente que está lleno del Espíritu va a hablar con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Va a estar alegre cantando al Señor, alabando al Señor. Alabando al Señor. Entonces, el vino, hermanos, controla al borracho, ¿no? No se embriaguen con vino, porque el borracho es controlado por el vino. Yo soy más hombre que las mujeres, dice el borracho, ¿va? Soy más hombre. Y no se puede mover, ¿va? La mujer lo agarra y lo lleva de arrastrado, a acostarlo a la hamaca. Pero el Espíritu Santo, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo controlando al creyente. Controlando al creyente. Entonces, el Señor va a ir haciendo la obra poco a poco en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, que tenemos toda la vida para ir haciendo cambios en nuestra vida. Necesitamos tomar en cuenta esto. El que comenzó la obra la va a perfeccionar, ¿pero cuándo? La verdadera perfección completa va a estar cuando nos vayamos de esta tierra. Que el Señor nos lleve, que venga y el Señor lleve y que suceda el rapto de la iglesia. Allí nos vamos perfectos todos, sin pecado. Ahora veamos el versículo 9. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Versículo 10, ¿verdad? Versículos 9 y 10 de Primera Tesalonicenses 4. El apóstol Pablo dice, si quieres agradar a Dios, deben amarse unos con otros. Si quieres agradar a Dios, deben amar unos con otros. Pero Pablo les llama
Bueno, les dice aquí, miren, este Pablo, vemos aquí que estaba viendo cómo ellos se amaban y cómo realmente habían entendido el amor del Señor. Y dice, ustedes lo han demostrado no solamente entre ustedes, sino que dice que en la región de Macedonia, ellos, todo el mundo los conocía porque se amaban a los otros hermanos de otras iglesias, de otras regiones. Ellos tenían una empatía tremenda entre ellos, ¿no? Y Pablo le dice, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. No es necesario que yo les enseñe, dice Pablo, y usted ya lo sabe. Y eso es lo que Jesucristo predicaba. Si ustedes quieren saber, si quieren que la gente sepa que son mis discípulos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. El amor de hermanos es el amor filial, o sea, la palabra Filadelfia, de donde sacamos el amor filial. Pero Cristo predicaba más el amor ágape. Y el amor ágape es el amor donde estamos dispuestos a hacer más de lo que se puede hacer por otro hermano. Porque Dios mismo nos dio ejemplo enviando a su propio Hijo. Nos mostró su amor. Es decir, el amor ágape es hacer lo que Dios hizo, ¿no? Envió a su propio Hijo a morir en esta tierra por todos los pecadores. Nadie podía hacer eso. Usted mismo puede preguntarse, ¿daría yo a mi niño, mi hijo o mi hija para ser sacrificado por los pecadores? ¿Lo daría? Y usted diría, no. Pero un hermano una vez me dijo, sí, yo lo hubiera dado, hermano. Pero es que el hijo solo peleando con ella pasaba. Entonces, por eso, ¿verdad? Entonces, pero no lo da, hermanos. Los hijos se aman. Entonces, y Dios dice a través de su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Por eso estamos aquí, dándole la honra y la gloria a Él, porque Él nos amó de tal manera que hemos entendido que su gracia es maravillosa. Por pura gracia estamos aquí. Ahora entonces, Juan 4:10 dice que establece que en esto consiste el amor, en que nosotros no que hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros, hermanos, bueno, cuando andamos evangelizando nos damos cuenta que la gente no quiere buscar a Dios, pues. Cuando oye el mensaje del evangelio está bonito, dice, pero no. Entonces vemos, hermanos, que la gente, pero Dios dice, bueno, no importa la condición en la que estés, yo he dado a mi propio Hijo para que muera por ustedes y yo los he ido a buscar a ustedes. En eso consiste el amor de Dios, ¿no? En que ustedes me buscaron a mí primero, no. Él nos vino a buscar a nosotros. Él nos vino a buscar a nosotros. Y por eso en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, significa que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos, no tengo que decirles eso porque ya lo aprendieron de Dios mismo. Y eso es lo que encontramos acerca de lo que Dios había dicho. Si queremos agradar a Dios también, ocúpese, hermano, en sus propios asuntos. Versículos 11 y 12.
Aquí vamos a terminar en este pasaje. Versículo 11 y 12 dice: traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como yo antes les hemos ordenado, que lo hagan. De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Entonces, ¿cuál es la recomendación que estaba haciendo Pablo a esos creyentes de Tesalónica? Ocúpense en sus propios asuntos, no se andan metiendo en la vida ajena. Trabajen duro, no sean como Juan Aragán, trabajen duro, no den mal testimonio. Ya les he contado de Juan Aragán, que la mamá le dijo: anda a traer panal, Juan. Mucho cuesta, dijo Juan. Mucho cuesta. Y la mamá se fue a traer el panal. Vaya, Juan, aquí está el panal y aquí está la miel. Ah, no, le dijo Juan, mucho cuesta, le dijo, sacar la miel del panal. Se la sacó la mamá. Y resulta que cuando la miel ya estaba afuera, le dijo la mamá: vaya, Juan, ahí está la miel y ahí está el pan. Ay, mamá, untame el pan, le dijo, de miel. Este Juan era Aragán, ¿verdad? Si solamente le faltó metérmelo en la boca y moverme las quijadas así, ¿va?, para que pueda comer. Hay gente así, hermanos. Sí, hay. Entonces, pero Pablo les dice: ustedes ocúpense en sus propios asuntos, trabajen duro, no anden dependiendo de otra gente, ¿no? ¿Saben por qué nos dicen come pollos a nosotros? Porque los mismos creyentes tenemos culpa, ¿va? Bueno, yo nunca he hecho eso, pero algunos pastores lo hicieron y algunos líderes de las iglesias lo hicieron en el pasado y en el presente. Algunos lo hacen, pero lo hacen con dinero. Ahora, los dicen come pollo porque los creyentes o los pastores andaban de casa en casa donde los hermanos: hermano, ¿y por qué no mata un pollito, va? Y me lo da sudadito, ¿verdad? O sea que andaban pidiendo pollos y dejaban a la gente sin pollo, pues. No, eso no se puede hacer, dice Pablo. Cada quien ocupe de sus propias necesidades, trabaje. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál era el problema? El problema ahí, Pablo les había explicado acerca del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo. Y ellos decían: como ya va a suceder esto, dejemos de trabajar, Cristo viene. Y muchos dentro de la iglesia, allí en esa región, habían dejado de trabajar y empezaron a gastar lo que tenían y se quedaban sin nada. Después andaban pidiendo. No, les dice Pablo, si Cristo todavía no ha venido, mientras no venga, trabaje duro, hermano. Trabaje duro. Y así les escribió allí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que Pablo le fue bien directo, le decía: si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a los hermanos. No significa que no le podamos ayudar a los hermanos que se quedan sin trabajo por una enfermedad. Podemos darle su canasta básica ahí, ¿no? Podemos hacerlo. Pero si ya nos agarra de viaje, que todas las semanas quiere una canasta básica, ya no se puede, ¿no? Porque necesita buscar un empleo, buscar un trabajito donde se pueda ser remunerado y poder comprar cosas para sostener a la familia, ¿no? Eso no significa que no le podemos ayudar, pero el apóstol
Pablo le dijo, si no trabaja, que no coma. Porque allí se habían vuelto a, ¿cómo le dicen estos? Dependientes de otros. Estaba la gente dependiendo de otros. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ese es el gran problema. No trabajaban y se andaban metiendo con la otra gente, ¿no? Que sí trabajaba. Hermano, yo creo que usted es mala gente. Usted no es tan espiritual. ¿Y por qué, hermano? Corríjame, pues. ¿Por qué, hermano? Es que usted, mire, yo le estoy pidiendo que me dé de comer y es malo, no me quiere dar una tortilla. Pero, hermano, si ya le hemos dado, pero ¿y por qué no trabaja, pues? ¿Por qué no trabaja? Ahí tuve que corregir a un nicaragüense, yo, allá afuera. 3 veces le habíamos dado aquí una ofrenda y todos los hermanos daban su ofrenda para dársela a él. Decía que tenía que operar un hermano de los riñones. Allá llegaba, cuando trabajaba en la escuela de Platanal, por allá llegaba también. Por todos lados andaba pidiendo, en las escuelas. Hasta que un día le dije, mira, hermano, última vez que viene aquí, le digo, porque ese hermano suyo nunca va a ser operado, ¿no? ¿Y por qué? Pues sí, porque ya tiene años de andar pidiendo para el hermano que lo van a operar y nunca lo operan, ¿no? Así que ya no, ya suficiente, le dimos 3 ofrendas. Entonces, significa que había que corregir el problema que se estaba dando en la iglesia, que estos hermanos andaban de haraganes ahí. Y dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Es decir, Pablo le recomienda, trabajen. El Señor no ha venido todavía. Mientras no ha venido, trabajen. Yo recuerdo que estaba estudiando bachillerato cuando estaba cipote, ¿va? Yo estudié ya hasta con familia, tenía 2 hijos y la esposa, ¿no? Y estudió bachillerato. Y me decían los compañeros ahí, ¿qué anda haciendo aquí? Al kinder debía ir usted, me decía un cipote. No, y resulta, cuando estaba allí en el bachillerato, resulta que tenía una compañera de allí de Potosí. Llegó el papá un día, estábamos en clase, y llegó y le dijo a la hija que se saliera, que se la iba a llevar. No, terminado la clase todavía, le dijo, no, es que ya no vas a estudiar. ¿Y por qué? Le dijo la profesora, ya no va a estudiar, se va a ir para los Estados Unidos. No, que Cristo ya viene, Cristo ya viene. Entonces, ¿para qué vas a seguir estudiando si Cristo ya viene? Y mire, hasta la fecha, ya tenemos quizás como unos 30 años que sucedió eso, y no ha venido Cristo todavía, y no se pudo terminar el bachillerato la hermana. Y ahora ya la veo ahí en Potosí, ya está un poco mayor ya. Entonces vemos que hay cosas, hermanos, que tenemos que tener una visión correcta en todo en la vida cristiana. Y hemos hablado hoy, este día, acerca de que debemos de dar buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde quiera que andemos, porque el Espíritu Santo anda en nosotros. Si vas a hacer una maldad, primero preguntarle si a Dios le gustaría que lo hicieras. Inmediatamente te va a decir el Espíritu Santo, no es correcto. No es correcto. Ahora entonces, y vemos aquí las recomendaciones que el apóstol ha hecho para nuestra vida cristiana. La vida cristiana es de cosas prácticas, hermano. Ser salvo no cuesta. ¿Ve que ser salvo no cuesta? Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente la fe puesta en Cristo.
en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente eso, y la gente es salva. Pero vivir la vida cristiana no es tan fácil. Son valores prácticos que tenemos que hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque la gente nos mira y a nosotros somos como los luminares en el mundo, donde una generación perversa anda caminando, haciendo sus fechorías, pero nosotros debemos de dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. Y no importa lo que los demás digan, porque algunos le dicen a la gente, a los creyentes, no, ya te arruinaste, te lavaron el coco. Y es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que nos lavaron el coco, hermano? ¿Nos lavaron el coco? No están seguros, ¿verdad? Miren, nos lavaron el coco, nos sacaron lo sucio, quedó limpio, porque ahora amamos a Cristo, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señoras. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias.